Sabemos, Señor, que no es bajo nuestro propio entendimiento, ni bajo nuestros propios deseos. Es la gracia que tú impartes sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Y a esa gracia nos acogemos, sabiendo, Señor, que tú cuidas de los tuyos. Gracias, Señor, porque me concedes este tiempo para poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, en mi fragilidad. Tú eres bueno, Señor, tú eres bondadoso. Ponemos todo esto delante de ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la posibilidad de volver a esta primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Hoy tenemos este título: Si conoces a Cristo, entonces le obedeces. Como ustedes observan, esta manera de pregunta. Si conoces a Cristo, entonces le obedeces. Pensemos en lo siguiente. Aquí tú encontrarás en estos versículos estas palabras para poder reflexionar en ellas. Le conocemos, mandamiento, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué viene a tu mente cuando se habla de conocer a Jesús y de los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Bueno, es un ejercicio interesante estas palabras, porque sin duda el poderlo hacer bajo la luz de las Escrituras va a traer un examen adecuado. Y es que hoy en día muchos afirman conocer a Jesús, ya que el evangelismo de este tiempo se centra más en la inmediatez que en el fruto. Hoy en día es muy común escuchar: yo conozco de Cristo. Y sus argumentos son los siguientes: hice una oración, me bauticé. Otros afirman conocer a Jesús porque vienen regularmente a la iglesia. Otros porque han encontrado amistades en la iglesia. Otros exponen que cumplen una serie de reglas y las cumplen porque le tienen pavor al infierno. Eso es algo que generalmente se escucha cuando la persona se le pregunta si conoce a Dios, si conoce el plan de salvación en Cristo. Pero también hoy en día observamos a personas que dicen conocer a Jesús con base a sus emociones. Otros lo hacen de forma intelectual. Entonces todo se vuelve subjetivo. Cada quien tiene su propio concepto si conoce a Cristo. Ahora, observamos también dentro de las iglesias a personas que están cumpliendo esas reglas, pero son personas que no son sensibles al pecado. ¿Para qué? Para confesarlo. Y esas personas generalmente siguen en tinieblas. Es importante dejar atrás todos esos conceptos que he mencionado en la introducción, porque si todavía tenemos esos conceptos,
quiero decirte que esos conceptos no tienen realmente la realidad de toda la Escritura. Por eso es muy importante estas preguntas. ¿Cómo sabes si realmente le conoces? ¿Cómo sabes si realmente le conoces? A veces personas se acercan a preguntar, ¿será que soy cristiano realmente? Son preguntas que son válidas y muchas personas se hacen. ¿Será que soy cristiano realmente? Bueno, la Biblia tiene bastante material sobre estas preguntas y el pasaje de hoy no es la excepción, ya que nos presenta una respuesta clara para cualquiera que hace un examen de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de entrar de lleno al pasaje, miremos un momento lo siguiente. Juan 1, 10 al 12. Juan 1, 10 al 12. Dice la Escritura en esta sección, en Juan 1, 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, el pasaje afirma que el mundo no le conoció, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero también nos dice en el versículo 12 que los que creen en su nombre se les dio la potestad, se les dio el honor de ser hijos de Dios. Sin duda es un honor ser hijo de Dios. Por la cultura, por la sociedad que hoy en día tenemos, el hecho de decir hijo de Dios pareciera que no tuviera ningún valor. Pero sin duda es un honor ser hijo de Dios, porque no depende de nosotros, no, sino de la gracia que imparte Dios. Date cuenta, ser hijo de Dios es un gran honor, ya que no depende de ninguno de nosotros, ninguno. Puede realizar el mayor esfuerzo, pero no depende de nosotros. Depende de la gracia que Dios imparte sobre el pecador. Entonces, ser hijo de Dios nos lleva a tener una actitud de agradecimiento. Y ese agradecimiento se convierte en obediencia. Así que con esta introducción podemos mirar el pasaje, nuestro pasaje que ya se leyó, para poder mirar 3 puntos, 3 partes de estos versículos que vamos a compartir. El primer punto es la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia. Volvemos a leer el versículo 3 de nuestro pasaje central. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Las palabras del apóstol Juan eran muy pertinentes para la época, ya que los gnósticos tenían otra definición de conocer a Dios. Recordemos que uno de los objetivos del apóstol Juan al compartir esta carta era dejar en evidencia las falsas enseñanzas de este grupo, de estos gnósticos. En la época antigua había 3 conceptos de conocimiento hacia Dios. Se manejaban 3 conceptos.
El primero era el de los griegos y lo tenemos sobre el siglo V antes de Cristo. Ellos afirmaban que podían conocer a Dios por medio del razonamiento y la búsqueda intelectual. Después de este grupo tenemos una vez más estos griegos, pero ya en el tiempo del Nuevo Testamento. Estos trataban de encontrar a Dios a través de la experiencia emocional. El fenómeno era todo lo misterioso para ellos, ya que había un deseo dentro de este grupo de estar unidos a todo lo divino. Pero también estaba un tercer grupo, era el de los judíos, el de los cristianos. Y para el tema del conocimiento, ellos decían que ese conocimiento no era un tema de especulación humana, ni por experiencia exótica de emoción, sino por la revelación de Dios. Este conocimiento entonces lo llevaba a la obediencia. Así que miremos lo siguiente para esa época. Los gnósticos promovían un conocimiento secreto y trascendental. Ese conocimiento secreto y trascendental era muy diferente a las enseñanzas apostólicas y los escritos del Antiguo Testamento. Allí estaba el problema. Estos gnósticos se apartaban de las enseñanzas apostólicas y todo lo que había en el Antiguo Testamento. Esa era la alerta de Juan frente a los falsos convertidos, ya que sus prácticas, la de los falsos convertidos, tenían una forma muy diferente al cristiano nacido de nuevo. Juan entonces está presentando para su audiencia, para los lectores de la carta, un argumento para aquellos que dicen conocer a Jesús. Y ese argumento es la obediencia a su palabra. Es decir, esa evidencia externa de obediencia se debe a una transformación interna, a la obra de gracia de Dios en un corazón pecador. Recordemos lo que nos dice Tito 1:16. Tito 1:16. La Escritura nos recuerda lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este pasaje de Tito nos ayuda a comprender que muchos pueden decir: yo conozco a Dios. Sin embargo, con sus acciones lo están negando. Es decir, son desobedientes a la palabra de Dios. Utilicemos este término, rebeldes. Son rebeldes, como lo dice allí Tito 1:16. Muchos entonces afirman obedecer la palabra también, pero lo hacen bajo estrategias. ¿En qué sentido afirmo que estrategias? Es que ellos afirman unas cosas de la palabra, pero desvirtúan las otras. Como por ejemplo los antinomianos. Estos antinomianos dicen que ya no existe, o que ya para este tiempo no está, la ley moral de Dios. Antinomianos. No quieren para nada la ley de Dios. Entonces, si te das cuenta, ellos van a las Escrituras, sí lo hacen, pero desvirtúan bajo su propia interpretación que la ley moral de Dios no está presente. Entonces, ¿qué hacen?
abren su libertad para tener una vida ligera, una vida que se enfoca más en los deseos temporales de este mundo. Y ellos dicen conocer a Dios. Ahora, miremos lo siguiente, vamos a dar un breve repaso por el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento para encontrar que un buen número de integrantes del pueblo de Israel eran rebeldes. Entonces, demos un breve repaso por algunos pasajes y así también podemos identificar esa rebeldía, pero también más adelante vamos a ver la otra cara de la moneda. Deuteronomio 9:7. Deuteronomio 9:7. Estas personas estaban convencidos que seguían a Dios. Miremos los pasajes. Deuteronomio 9:7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. El pasaje nos muestra una segunda generación, una generación que está lista para conquistar allí la tierra prometida. Sin embargo, Dios está advirtiendo sobre su corazón. Un corazón donde los padres, esa primera generación, eran rebeldes. Aunque estaban con Dios, no amaban a Dios. Era una generación rebelde y allí estaba la alerta antes de ingresar a esa tierra prometida. Siguiendo con el Antiguo Testamento, miremos ahora Jeremías capítulo 6, versículo 13. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Y vemos qué es lo que ha pasado con ese pueblo en esa historia de la redención. Dice la palabra: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Aquí observamos cómo estaba el pueblo desenfrenado en el pecado. No obedecían, eran esclavos del pecado. Y observamos que se les califica de engañadores. Ya cuando miramos el Nuevo Testamento, también vamos a tener presente lo que se menciona en Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9, donde se nos dice lo siguiente. Mateo 15, 7, 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El contexto de lo que hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios: un pueblo que estaba convencido que seguía a Dios, completamente convencido. Pero como lo dijimos anteriormente, muchos acomodan la palabra para lo que les sirve, el resto lo desechan. Y eso es lo que tenemos aquí en este pasaje. Unos personajes que decían conocer a Dios, pero que realmente enseñaban algo muy distinto. Así que culminemos este pequeño bloque que hemos entregado para observar el corazón del hombre, un corazón engañado, en Hechos 13:27. Y fíjate que haciendo referencia al plan de redención, ¿cierto? Tomamos Deuteronomio, un pueblo que se estaba formando ya,
va a ingresar a la tierra prometida. Vamos a Jeremías, ya un pueblo consolidado, pero desbocado. Vemos que viene Jesús, los evangelios, y miren lo que ocurre en Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Uno diría, según este pasaje, no se les advirtió, no se les enseñó, no se les dijo. No, por el contrario, ellos seguían pensando que conocían a Dios y el plan que Dios tenía para ellos. Pero la Escritura estaba diciéndoles a ellos que estaban equivocados. Así que todos estos pasajes nos muestran que queda en evidencia un pueblo rebelde. Y como tal, entonces, no recibió al Mesías. ¿Recuerdan lo que vimos ahora en la introducción? Juan 1, versículos 10 al 12. A lo suyo vino, no le recibieron. Bueno, así que observamos que muchos dentro del pueblo de Dios fueron rebeldes a los mandatos de Dios. Y como hemos advertido, muchos de ellos interpretaban los pasajes de acuerdo a su propia conveniencia e imponían cargas al pueblo que ellos mismos no podían cumplir. Sin embargo, podemos registrar otros pasajes donde observamos que dentro del pueblo había un remanente que sí obedecía, no a la perfección, pero sí obedecía los mandatos de Dios. Recordemos esta expresión del salmista, Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Mira esta expresión de alguien que ama a Dios, que obedece a Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esta expresión nos recuerda efectivamente que hay un remanente. Hay un remanente ¿de qué? De personas que han sido salvadas, de personas que sí han sido rescatadas. Había una multitud. En esa multitud, ellos pensaban que conocían a Dios. Y observamos a través del hilo conductor de la historia de la redención que eran rebeldes, que estaban engañados. Pero en medio de todo ese pueblo había un remanente que cuando leemos estas expresiones nos genera claridad. Cómo una persona ama a Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así que aquel que ha sido salvado tiene en gran estima la palabra de Dios. Sabe que su obediencia no es por miedo, ¿no? Sino su obediencia es basada en el amor. Basada en el amor. ¿Recuerda lo que preguntamos al inicio? ¿Tú qué piensas cuando se habla de mandamientos? ¿Tú qué piensas cuando se habla de ello? Bueno, podrían unos pensar, sí, yo pienso en el Sinaí,
Yo estoy pensando en Moisés. Yo estoy pensando en los mandamientos. Yo estoy pensando en la ley moral. Y si piensas en la cruz y en Cristo, bueno, sigamos. Así que lo que nosotros podemos observar con esa declaración del salmista es una persona que obedece en el amor. No es una obediencia porque le toca. Por ejemplo, los adolescentes, cuando caminan en algunas etapas de rebeldía, les toca obedecer a sus padres. Pero es que no hay otra opción. Muchos empleados obedecen a sus jefes porque les toca. Porque si no lo hacen, pierden el trabajo. Así que esos pequeños y simples ejemplos sirven para darnos cuenta de una obediencia superficial, porque toca, porque no hay más opciones. Pero el corazón sigue pensando otra cosa. Eso es lo que sucede cuando el corazón no ha nacido de nuevo. Por ejemplo, en el caso eclesial, venir a congregarse. Entonces la persona dice, oye, ¿por qué te congregas? Es que la Biblia dice, no dejarnos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Ok, sí, eso dice la Biblia, pero ¿qué será lo que hay en ese corazón? Posiblemente ese corazón tiene miedo a las consecuencias de no dejarse de congregar. Pero tú y yo, ¿por qué venimos a congregarnos? Por Cristo, Cristo, Cristo. Pero si te das cuenta, es tan fácil caer nuestra mirada fuera de Cristo y obedecer porque no hay otra opción, porque toca. ¿Qué tal que me vaya para el infierno? Uy, no. Eso es lo que sucede con un corazón que tiene la mirada en otras cosas y no en el Señor. El corazón salvado, el corazón nacido de nuevo, tiene algo que el Espíritu Santo le recuerda constantemente, y es su salvación por gracia. Es que si nosotros podemos caminar en obediencia, en amor, es por gracia. Recuérdalo, es por gracia, es por gracia. No por lo que tú hagas. Recordar ello, lo que el Espíritu Santo nos trae a memoria de las Escrituras, es muy alentador, porque eso trae bendición a nuestra vida y nos permite servir de una manera diferente. No con cargas, no porque nos toca, sino realmente hacerlo mirando a Cristo. Es que es hermoso recordar lo que nos dice la Escritura en diferentes pasajes, y aún en el contexto de Primera de Juan. Sin Cristo estábamos en tinieblas, ahora tenemos luz. ¿Quién hizo eso? ¿Nosotros? ¿Con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación? No, la gracia de Dios. Antes amábamos las cosas del mundo. Todo lo que en bandeja de plata nos ponía el mundo nos parecía excelente.
Pero ahora vemos las artimañas que utiliza el mundo para tenernos ocupados y no dedicarle realmente el tiempo al Señor. Entonces uno dice, ahora, ¿tú que estás viendo eso? ¿Lo ves? Gracias a Dios. Gracias al Señor. Es por eso que el creyente obedece la palabra no como una imposición. El creyente obedece por amor. El creyente está recordando la cruz. El creyente está recordando el sufrimiento de Cristo. El creyente está recordando que sus pecados han sido perdonados. Es diferente, si ves, ese tipo de obediencia. Sigamos en el mismo versículo 3. Hay cositas todavía que mencionar antes de pasar a nuestro segundo punto. Recuerda que estamos en el primero, que es la prueba de la obediencia. Volvamos una vez más a leerlo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Quiero centrarme en esa palabra guardar y mandamientos. Esa palabra guardar tiene la idea de una obediencia vigilante y activa. Obediencia vigilante y activa. ¿Qué quiere decir ello? Es que esa obediencia tiene esas características porque aquel que ha nacido de nuevo sabe que tiene una lucha con su carne. Sabe que fácilmente puede obedecer bajo parámetros legalistas. Sabe que puede en algún momento por su carne caer en pecado y no obedecer. Por eso es esa obediencia vigilante y activa. Así que es una obediencia reverente que viene de un corazón transformado, nacido de Dios. Y también entonces tenemos la palabra mandamientos. Ahora, en el original, la palabra es entole y no es nomos. Nomos que es ley. No, la palabra es entole, haciendo referencia a los mandatos de Cristo. A los mandatos de Cristo. Esa palabra allí, mandamientos, está haciendo referencia a los mandatos de Cristo. Pero, por supuesto que los mandatos de Cristo van en sintonía con toda la Escritura y con lo que promulgó Moisés en el Sinaí. Pero entonces es interesante ver que la palabra no es nomos en el griego, sino entole. Así que los hijos de Dios caminan en una obediencia amorosa y sincera, aunque imperfecta. Quiero volvértelo a repetir. Los hijos de Dios caminamos en una obediencia amorosa y sincera, aunque imperfecta. Esa obediencia voluntaria a las Escrituras es un medidor de que esa persona ha sido rescatada por Cristo. Que esa persona conoce a Cristo. Miremos las luces rojas de alerta de la palabra. Una vez más, luces rojas que nos alertan. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el pasaje nos recuerda que no es solamente decir
Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, decírselo a Raimundo y todo el mundo, sino que eso se evidencia en la obediencia. Pero quiero una vez más reiterar, ustedes de pronto escuchan algo como repetitivo en algunas cosas que afirmo, y es porque el corazón fácilmente puede tomar las cosas para otro lado. Y no estamos entonces hablando de una obediencia legalista, no, de eso no se está hablando. Una obediencia legalista no. Es una obediencia de un corazón transformado. Gracias a la obra salvadora del Dios Trino. Juan 8:31 nos dice, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es clara la evidencia de las Escrituras que nos muestra que aquel que dice que le conoce, esa prueba está a través de la obediencia a la palabra. Pero recuerda, no es una obediencia porque me toca, no es una obediencia legalista, no es una obediencia porque no hay nada más, no, es una obediencia amorosa, es una obediencia mirando a Cristo. Porque si tú te das cuenta, tenemos a través de la historia y por supuesto hoy en día, fácilmente que hay personas expertas en la excusa, expertas porque para todo tienen excusa, absolutamente para todo. Unos se excusan en el tiempo, otros se excusan en sus actividades, otros se excusan en sus circunstancias, pero realmente están obedeciendo. Tenemos el caso de la primer pareja, cuando nosotros vamos a Génesis, Adán y Eva. A ellos, a esa primer pareja, se les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que ello traería consecuencias. Las luces rojas traería entonces consecuencias, luces rojas, peligro. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo hicieron, y cuando Dios les pregunta, ¿cuáles fueron sus argumentos? Excusas. Así que date cuenta que el ser humano es muy estratégico en presentar excusas. Pero eso sí, yo sí conozco a Dios. Pero eso sí, conozco a Dios. Así que eso es característico de un corazón endurecido, que excusa su vida de pecado, que no obedece las Escrituras. La vida de pecado le hace insensible y orgulloso, y no ve la bendición en la obediencia. Más bien lo que observa es una carga, ¿no? Obediencia carga, mandamientos carga, hay que hacer esto carga, todo le parece carga, y por eso entonces se excusa. Pasemos a nuestro punto número 2. Está en los versículos 4 y 5 de nuestro pasaje central. Y le he puesto el examen de la obediencia. Lo primero es la prueba de la obediencia. Ahora miremos el examen de la obediencia. Versículos 4 y 5 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Aquí tenemos entonces este examen de la obediencia, ¿no? Porque hay algunos para ese tiempo y para este tiempo que pueden decir, yo conozco de Dios,
Yo conozco de Jesús. Pero el examen es, bueno, si le conoces, guardas sus mandamientos. No, entonces es mentira. Es mentira, la verdad no está en él. Así que este pasaje nos muestra algo muy delicado y es el autoengaño. El autoengaño. En ese tiempo, en el tiempo de Juan, estos falsos maestros, bajo su propio entendimiento, tenían sus argumentos para decir que conocían de Cristo. Sin embargo, allí Juan está refutando ello. Les está diciendo, bueno, allí está el examen. Si no guardan la palabra de Dios, entonces son unos engañadores, son unos rebeldes. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Corazones que viven engañados, corazones que piensan que están en Cristo, corazones que no reconocen el pecado, esos corazones, según la Escritura, siguen en tinieblas. Y es que, aún mirando el hilo conductor del primer capítulo y lo que hemos visto del capítulo 2, pues si uno no reconoce el pecado, entonces, ¿a quién se va a acudir si uno no reconoce el pecado? La Biblia, y en este caso esta carta, está diciendo, ¿has pecado? Bueno, tienes un abogado. Pero si todo está bien, yo conozco de Dios, todo está bien. Mi obediencia, todo está bien, todo está bien. Si ves, no se va a Cristo. Porque aquel que ve su condición va a Cristo. Va a Cristo. No se excusa. No dice, mira, es culpa de la casa, es culpa de la familia, es culpa de tal cosa, es culpa del trabajo, es culpa del dinero, es culpa que me quedé sin trabajo, es culpa de todo, ¿sí ves? ¿Qué hace? Sí, voy a Cristo. Que Él tenga misericordia de mí. El versículo 5, como tú lo ves, se aplica de forma positiva, mientras el versículo 4 nos está hablando de esa prueba, ¿no es cierto? De decir, ¿tú conoces? Bueno, obedece. No obedeces, eres mentiroso. Pero mira que el 5 nos presenta la parte positiva, diciendo, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el regenerado, tiene por convicción obedecer, aunque no puede cumplir los mandatos de Dios de forma perfecta. Entonces, tiene claridad que tiene abogado. ¿Sí? Una vez más, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene por convicción, por supuesto, obedecer los mandatos de Dios. Es su convicción. Pero, pues, lo hace, aunque no de forma perfecta. Y como él entiende su condición, pues, ¿qué hace? Acude a su abogado. Acude a Cristo. Esa es la vida del creyente, persevera en Cristo. Aunque no lo hace de forma perfecta, tiene una intención sincera. Cuando falla, cuando peca, confiesa su pecado, se arrepiente y continúa. Esa es la vida del cristiano. Tiene esa intención en su corazón.
pero sabe que sus luchas contra el pecado muchas veces lleva a que su corazón es llamado al arrepentimiento y continúa porque está perseverando, está en la carrera de la fe. Para muchos es muy difícil entender esto, ya que su carne los confunde y no los deja vivir una vida cristiana en gozo y esperanza. Y esto nos lleva a nuestro último punto, nuestro tercer punto, la obediencia que imita a Cristo. La obediencia que imita a Cristo, el último versículo, es decir, el 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que tenemos la prueba, el examen y el imitar a Cristo. Ahora, ese permanecer nos recuerda algo, que para poder permanecer en Cristo debemos estar unidos a Cristo, ¿cierto? No hay otra forma. Muchos desean esforzarse, muchos desean imitar a Cristo, pero sin tener una relación con Cristo. Es decir, solamente intentan, pero el problema ¿cuál es? Que no están unidos a Cristo. Y una vez más, para estar unidos a Cristo, necesitamos de la obra de gracia de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada para estar unidos a Cristo, nada. Solamente que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos haga ver nuestra condición y nosotros digamos, Señor, te necesito. Porque si ves, una vez más el esfuerzo humano quiere salir. ¿Qué hay que hacer para estar unido a Cristo? Yo quiero estar unido a Cristo para poder imitar a Cristo. Es la obra de gracia de Dios. Recordemos lo que nos dice Juan 15, 4, 5. Juan 15, 4, 5. Dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada sin Cristo, nada sin Cristo podemos hacer. Pero esta ilustración de la vid, del pámpano, nos recuerda esa verdad teológica que dice que aquellos que Dios ha salvado están unidos a Cristo. Esa es una verdad de las Escrituras. Están unidos a Cristo. Y por supuesto esto va en una clara consonancia en lo que nos dice ese versículo 6, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora vamos entrando al final. La pregunta que pudiéramos tener de este bloque es: ¿deseas parecerte a Él? ¿Y por qué la pregunta? ¿Sabes? Porque muchos efectivamente, cuando se les comparte el Evangelio, miran la salvación y entonces miran la salvación y dicen, sí, yo no quiero ir al infierno. Todos morimos, yo no quiero ir al infierno. Pero hasta ahí. Pero estamos hablando de la vida de Cristo. Por ejemplo, tú vas a tener presente cuando las Escrituras dicen, cuando lo maldecían, Él no respondió de la misma manera. Una vez más, ¿te quieres parecer a Cristo? Estaba en un momento de mucha presión, pero Él no respondió de la misma manera. ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿Sabes qué hizo Cristo? Mostró compasión por el perdido
y atendió su llamado. Eso es algo que reflexiona, porque vuelvo y reitero, muchos dicen, ¿te quieres parecer a Cristo? Y dicen, sí, yo quiero parecerme a Él, pero ¿realmente se medita qué es parecerse a Cristo? Por ejemplo, Cristo enseñó con paciencia a sus discípulos, que parecían muchas veces que no aprendían y que no avanzaban. Pero ¿Él qué hizo? Enseñó con paciencia. Es decir, muchos quieren los panes, pero no desean una vida en santidad. ¿O te parece esto extremista? ¿Deseas parecerte a Cristo? Pero aquel que ha sido rescatado, aquel que ha sido salvado, va a decir, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Miremos algunas luces rojas de alerta que podemos sacar de este texto, de este pasaje. Y es esa advertencia que se nos muestra a tener un conocimiento, ya sea a través de las emociones o simplemente intelectual. ¿Sí? Hay una advertencia. Quizás tú puedes tener un conocimiento de Cristo, pero basado en emociones solamente, o basado solamente en un conocimiento intelectual. Puede ser. Pero allí está la advertencia. Debemos realmente ir a las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que la obra de salvación es de Dios. Pero fíjate que a través de un examen por medio de las Escrituras, tu corazón puede ser iluminado para ver tu realidad espiritual. Recuerda, un simple conocimiento intelectual sin el Espíritu Santo da como resultado vidas engañadas. Un conocimiento basado en emociones sin el Espíritu Santo da como resultado vidas engañadas. Por eso el llamado es a examinarnos a la lupa de las Escrituras, con el ojo de las Escrituras. Y si notas que algo no anda bien, ¿qué debes hacer? Juan dice que tienes un abogado. Corre a Cristo. Date cuenta que las excusas y el no asumir nuestras responsabilidades es algo que nos acompaña a todos. Pero cuando nos exponen las Escrituras, ¿quedan todavía excusas? También debemos reconocer como cristianos que muchas veces nuestra obediencia no resulta como la hemos planeado. ¿Qué tenemos que hacer? Correr a Cristo, depender de Cristo. Analicemos lo siguiente: cualquier esfuerzo sin Cristo no tiene sentido. Obedecer por obedecer es engaño. Obedecer por miedo no es lo que enseñan las Escrituras en su contexto. Obedecer para ser aplaudido por el hombre no es algo de los hijos de Dios. Más bien, obedecemos voluntariamente, porque Cristo ha encendido nuestro corazón en amor hacia Él. Ahí está la diferencia. Obedecemos voluntariamente porque ahora nuestro corazón ha sido encendido por Cristo. ¿Para qué? Para poderle amar, para poderle obedecer.
Obedecemos porque anhelamos parecernos a Cristo. Obedecemos porque deseamos anunciar el nombre de Cristo. Recuerda, todo se trata de Cristo. Pero también recuerda de lo que hemos hablado, una vida a la ligera. Y algo adicional para terminar. Si tú te das cuenta, el contexto y toda la carta del apóstol Juan nos está hablando de unas marcas del creyente. Mira que cuando nosotros hablamos de obediencia, eso se ve reflejado ante los demás. Y es muy importante allí poder anclar nuestra comunidad local, nuestra iglesia local. Porque tú podrías decir, sí, yo sí obedezco la palabra. Y la pregunta es, ¿qué ven los demás en ti? ¿Qué ve tu iglesia local en ti? ¿Te das cuenta tan fácil que es estar engañado? ¿Tan fácil? ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué es lo que están viendo en mí? ¿Qué ven? ¿Te has preguntado cómo te observan los demás? Date cuenta la importancia de la hermandad para tener un buen examen. Recuerda que andar solo no es bueno, no es lo ideal. Permite que otros puedan animarte, exhortarte, orar por tu vida, para que se observe ese fruto. Y así, poder decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley. ¿Será que podríamos decir muchos de los que estamos acá lo mismo que el salmista? Cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Un hijo de Dios lo puede decir, sí. Un hijo de Dios no solamente lo dice, sino que lo vive. Un hijo de Dios no solamente lo puede decir, lo vive, sino que lo transmite, lo comparte a otros y le da la gloria a Dios. Cuidado, cuidado con la tibieza espiritual. Cuidado. El Señor tenga misericordia. Vamos a orar.